Muchas gracias, esto es Desde el Congreso y en esta ocasión continuaremos con el análisis de un documento importante, un documento que tardó poco en hacerse, más o menos 500 años, pero eso a quién le preocupa, ya está, que es la Constitución de la Ciudad de México. Ciudad de México que acaba de llamarse así a esto que antes se llamaba Distrito Federal y antes también se llamó Ciudad de México. Y ahora tenemos una Constitución que se promulgó también el 5 de febrero como la Constitución Federal de 1917, cuyo centenario se festejó ahora con platillos y con tambores. Y para analizar qué es esto de la Constitución nuestra, de la Ciudad de México, de la capital del país, tengo mucho gusto en contar con este selecto grupo de diputadas y de diputados, a quienes despediré por razones de brevedad y de agilidad en la presentación de este panel y de esta mesa de conversación y de análisis y de debate, que me hagan el favor de presentarse cada uno de ellos y plantear en un espacio muy corto, en un tiempo muy pequeño, su punto de vista fundamental sobre el tema para después en los siguientes bloques continuar con el análisis detallado de sus puntos de vista. Y comenzaría, por favor, si no les parece mal, con la diputada Cecilia Romero. Por favor, diputada. Muchas gracias. Buenos días, tardes o noches, según la hora en que vean el canal del Congreso nuestro auditorio. Desde parte del Grupo Parlamentario del PAN, entendemos que una Constitución debe ser un cuadro, un marco normativo para que de ahí deriven una serie de leyes. La Constitución de la Ciudad de México, que finalmente hoy tenemos, no es eso. Es un conjunto aglomerado de una serie de preceptos que expresan también el resultado de la política que todos hicimos. Yo no estoy satisfecha con la Constitución de la Ciudad de México, pero sí tengo la absoluta seguridad de que todos los que participamos ahí, y específicamente el Grupo Parlamentario del PAN, logramos perfeccionar, modificar, eliminar de la Constitución una serie de conceptos muy nocivos que ahí estaban, logramos incorporar otros, es decir, hicimos política. Y en ese sentido yo puedo decir con toda claridad que aunque no es satisfactorio el resultado, finalmente tenemos un resultado y de ahí deberemos partir para conocer la Constitución, ponerla en práctica, ejercerla y entonces, en su caso, perfeccionarla aún más. Gracias. Por favor, diputada, su nombre, su partido y su punto de vista. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, compartir con ustedes que esta Constitución de la Ciudad de México es una carta de derechos y libertades que hoy podemos decir se han ampliado para que haya una convivencia amigable. El trabajo de esta Constitución fue muy importante porque recibimos un documento rector que envía el jefe de gobierno, del cual podemos privilegiar y destacar que gracias a la política, a los consensos, se pudo mejorar y se discutieron todos los artículos. Esto da una muestra de que al trabajo de las comisiones y en la mesa donde se hacía la revisión de la misma, pues hubo opiniones para que todo aquello que se fuera aprobando fuera en el marco del respeto a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, por lo que podemos garantizar que estuvo en tiempo que es una buena Constitución para todos los ciudadanos de México. Muchas gracias. Por favor, diputado Valencia. Gracias, muy buenos días, buenas tardes. Jesús Valencia, del Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que, además de la experiencia política de todos los que estuvimos ahí,
donde hay una coincidencia que sin duda es una de las experiencias que más nos ha llamado la atención de la historia del trabajo parlamentario, por lo menos después de la Constitución General de la República. Ojalá en esta Cámara se aprendiera de los debates que hubo en la Asamblea Constituyente, que fueron verdaderamente valiosos, de todos los partidos políticos, de todas las expresiones políticas, y yo diría que se consigue una buena parte de la Constitución o del proyecto de Constitución que envió el jefe de gobierno. Más del 90% está ahí plasmado y por supuesto está mejorado por las y los diputados constituyentes que ahí estuvimos. Es una Constitución de derechos como ninguna otra constitución del país y sin duda un ejemplo para otras partes, sobre todo de América Latina. Es una constitución de avanzada, una constitución progresista, una constitución que sin duda tiene que ser mejorada, una constitución que tiene que tener buenas leyes reglamentarias y ojalá pronto esta Cámara de Diputados pueda darle, ya hay algunas iniciativas, pronto nuevamente meterse al 122 constitucional para permitirle a la Constitución todavía meter más una proyección distinta con miras a que la gente pueda gozar de los derechos que ahí ya se plasmaron en cada uno de sus artículos. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, diputada. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Eugenia Ocampo Bedoya, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, y yo quiero privilegiar que este fue un gran ejercicio democrático y un trabajo parlamentario muy importante, que fue la suma de hacer política fina, pero sobre todo con compromiso social y pulso social. En las calles que estuvimos recorriendo, en el tiempo de hacerlo, recoger el pulso social fue muy importante, y de esa manera, cuando llegamos al trabajo parlamentario, sobre todo en las comisiones, quiero resaltar que todos los grupos parlamentarios dimos lo mejor de nosotros porque tenemos el compromiso con la sociedad. Y sí, el resultado de esta Constitución es una Constitución de avanzada, progresista, sobre todo de derechos. Algunos ya estaban, hoy van a ser constitucionales de acuerdo a este documento. Y yo quiero decirles que es un esfuerzo de verdad importante, sobre todo porque le da un nivel a nuestra ciudad, a nuestra querida Ciudad de México, que está a la altura de cualquiera del país, del mundo, esta Constitución de verdad. Yo sí lo digo con orgullo porque fue un trabajo muy enriquecedor y que yo coincido con los compañeros que me han antecedido, que ojalá aquí en la Cámara privilegiáramos y trabajáramos de la misma manera como se hizo en estas comisiones, en los plenos, con discusión y con debate de un nivel muy importante, pero sobre todo, reitero, que en el grupo parlamentario yo es lo que más puedo valorar, los grandes acuerdos en beneficio, no acuerdos en lo oscurito, acuerdos en el pleno, acuerdos en las comisiones que dan como resultado una carta magna para la Ciudad de México. Muchas gracias. Diputado Cervera, por favor. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio. La Constitución de la Ciudad de México es un documento sui generis, es un documento, como lo menciona el conductor de este programa al principio, que esperamos, pues quizá no 500 años, pero algo por ahí. Creo que eso hace que esta Constitución de repente aparezca como algo raro. Tenemos un montón de legislación secundaria y a la hora de tratar de acomodar una Constitución, pues no solo teníamos la presión de que hay una Constitución General de la República que nos establecía ciertas restricciones, sino que además hay una serie de prácticas amparadas por la legislación que también resultan de alguna manera un limitante. No coincido con Jesús Valencia, a quien aprecio mucho, en el sentido de que el proyecto del jefe de gobierno haya sido tan benéfico. O sea, un proyecto que recibe 1,400 propuestas de modificación, pues es un proyecto que tiene por lo menos algunos problemitas, ¿no? Y tampoco es cierto que el 90% del proyecto se haya mantenido. O no acabamos de leer bien la Constitución, o nunca leímos el proyecto original. Pero independientemente de eso, lo que queda claro es que esta Constitución es el instrumento que pudimos darnos en esa constituyente. Una constituyente que por lo demás refleja un arreglo de fuerzas políticas, una proporcionalidad de fuerzas políticas que no existe en ninguna parte del país. Se acabó con la Constitución, se construyó para la Constitución, pero eso no existe en el país. Entonces, en efecto, esto es más bien el resultado de la política y son los límites que la política nos establece lo que nos llevó al resultado que tenemos y del cual, más allá en este momento de decir
si está bien o está mal, pues eso habrá que verlo conforme se vayan ajustando toda la legislación secundaria. Creo, no obstante, que hay temas muy interesantes que propone la Constitución y que serán de utilidad en el futuro para la ciudad. Muchas gracias. Bueno, terminaremos con los 2 minutitos y medio que le quedan, diputado, perdón, pero ya ve usted cómo. Ya no le quito más, por favor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Soy diputado de Morena, Distrito 2 de Delegación Gustavo Amadero. Los compañeros diputados que nos acompañan participaron en el constituyente. Morena no participó con diputado federal porque nos opusimos a la imposición de 40 de 100. No obstante ello, Morena participó en forma activa con sus diputados electos en la Asamblea Constituyente, posicionando cada uno de los temas, impulsando una práctica que benefició a la Constitución, que es la del Parlamento abierto, escuchar a la ciudadanía. Ya lo han manifestado ellos, 1.400 observaciones respecto a la iniciativa del titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, abonaron a crear una Constitución con principios. Y esa es la tarea que sigue, cómo concretar los principios en leyes secundarias. Principios que van a obligar a los diputados de la Ciudad de México a emitir leyes que garanticen la dignidad humana. Es un principio, el trato digno a todo ser humano en la Ciudad de México, que garantice sus derechos humanos reconocidos en el ámbito federal, así como en los pactos internacionales, acudir a las mejores prácticas para garantizar esos derechos humanos. Asimismo, garantizar la participación ciudadana, porque se establecen principios en la gestión pública: austeridad, racionalidad, ¿sí?, transparencia, rendición de cuentas y consecuentemente responsabilidad de los servidores públicos. Son principios que tendrán que conducir a unas leyes secundarias donde efectivamente se dé vida a una participación consciente de los ciudadanos, donde al tocar la puerta encuentren respuesta y no evasivas y no simulaciones en la administración pública. Viene un gran reto para los diputados de la Ciudad de México, viene un gran reto después de 2018 porque la vigencia de la Constitución es hacia 2018, parcialmente ahorita se va a legislar en materia electoral únicamente, pero también exige acatar estos principios. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos ya con el planteamiento general y en este próximo bloque, bueno, yo les preguntaré algunas cosas que no sé si cuando se hizo el proyecto y al arranque de los debates del constituyente tenían la importancia que tienen hoy, y sobre eso vamos a hablar en el siguiente tramo de esta emisión, si usted nos lo permite. Se va a poner bien, yo se lo garantizo. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. A lo largo de las discusiones que le dieron origen, permítame, a este documento, todo lo que ocurrió fue para hacer esto, ¿eh? Bueno, esa es una edición que se hizo así Bueno, rápidamente, claro, tendrá que haber alguna otra. No, muchas pero otras. lo que esto contiene, no importa cómo lo encuadernen, no importa la tipografía, no importa si es de papel, de cartón o de piel, pero lo que está aquí tardó 500 años. Y pudimos vivir 500 años sin esto. Vamos a poder vivir con esto. O sea, esto se llama constitución política, no se llama constitución jurídica, ni constitución onírica, porque muchos dijeron alguna vez, es que está llena de ambiciones y sueños y delirios y cosas que no se pueden cumplir, y aspiraciones y tal y cual. Bueno, hay una parte en las notas que yo tengo aquí que me llama mucho la atención a la luz de lo que está pasando en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y ver si de veras esta Constitución tiene los pies en el suelo o tiene los pies en el sueño. Porque dice, por ejemplo,
La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional. 3. La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiado o otorgado asilo político o la protección complementaria. Esto es una belleza. Pero es un sueño. Pero pregunto, la Ciudad de México es de todos. ¿Qué hacemos con 4,000 haitianos en Tijuana? Al amparo de esta Constitución pueden llegar aquí mañana, por supuesto, y reclamar domicilio. Bueno, mañana no, a partir del 7 de septiembre de 2018 que entre en vigor. Mañana pero es el futuro. Es cierto. Estamos hablando del mundo real o del mundo ideal. A ver, yo ya no me meto, ustedes digan. Es un ejemplo muy claro. Me parece que esto es muy bueno, es algo a lo que debemos aspirar. Sin embargo, en este momento y en estas circunstancias, realmente es abrir la puerta, y hay que tenerla abierta, pero hay que tenerla abierta con orden. Este sueño es un sueño que en estos momentos puede causar graves problemas a la Ciudad de México. Pero eso ya pasa en la ciudad. La Ciudad de México tiene un 75% de población o de origen migrante o migrante, sí, es decir, aquí en la Ciudad de México, por eso es no importa, multicultural. ¿Le puedo hacer una pregunta a todos? Desde que nació la Ciudad de México, por eso está llena de tradiciones distintas, porque tenemos una comunidad oaxaqueña enorme, una comunidad guerrerense, y también son migrantes. También tenemos ya mucho extranjero en la Ciudad de México, eso no es nuevo. Bueno. Yo creo que la ciudad, claro, no solamente la ciudad, el país se debe preparar para este gran reto que tenemos ahora, que efectivamente no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos, y bueno, no así, ¿no? Por lo menos no así tan abrupto, pero la ciudad es santuario histórico de migrantes y una ciudad que le ha dado acogida a mucha gente que viene aquí por distintas cuestiones, por sus niveles de pobreza en sus lugares de origen, por los niveles de marginalidad, pero y por eso tenemos el desarrollo que se vive en la Ciudad de México. Estoy de acuerdo. Sin embargo, estaremos de acuerdo que esto es cuestión de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues claro, no de la Constitución de la Ciudad de México. Modifiquemos la Constitución entonces. A ver, de los Estados una pregunta. Unidos. De los aquí presentes, ¿cuántos nacieron aquí? Yo. ¿Y sus padres nacieron aquí? Bueno, yo nada más nací aquí, pero aquí yo siempre he vivido en Hidalgo. Yo soy chilanga. Somos una ciudad de muchos, ¿no? Que la capital es nuestra capital de los mexicanos, sí, y que nos ha recibido a muchos que venimos de fuera de la ciudad, y eso enriquece, y que si hacemos historia ha recibido a comunidad extranjera, como cuando fue a los españoles, a la comunidad nuestro país. judía. Así es nuestro país, pero en la capital se ha concentrado. Es la riqueza multicultural que tenemos, por eso pusimos estas bases en reconocimiento, que va a ser un proceso de transición, pero ya lo ha sido. Tenemos la capacidad, que hoy estamos en una coyuntura política muy diferente, las reglas nos las cambiaron, porque estamos ante un cambio del gobierno más poderoso del mundo, y que tenemos una situación de migrantes, claro, que ya se está trabajando de manera institucional, pero reitero, la riqueza de la Ciudad de México es multicultural, y que siempre nos ha recibido a todos, y que se va a normar de la mejor manera, pero sí es un reconocimiento como un derecho. Pero no es como se acaba de incorporar el diputado Eric, vamos a darle la oportunidad de que participe, y después, si nos queda tiempecito, seremos los primeros. El diputado Cervera. Ahorita viene siendo usted como el octavo, ¿eh? Pues muchas gracias. La verdad es que en el tema de esta posición política que se está adoptando, pues casi todos estuvimos de acuerdo. Pues sí, esta es la manera en que se trabajó esta Constitución, en qué podíamos ponernos de acuerdo y en qué no. Hubo un gran ejercicio político. Yo creo que los constituyentes, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, dignificamos la actividad política porque nos pudimos poner de acuerdo. Este fue el tema. Bueno, hubo un debate interno entre nosotros. ¿Qué queremos? ¿Una ley o una constitución que dé algunos posicionamientos y que permita? Fue muy usado por la izquierda el tema de progresividad, a cada rato para todo nos lo metían, ¿no? Para todo, ¿no? Pero al final se logra un documento importante. He de decir, por cierto, que nosotros calificamos el proyecto del jefe de gobierno como un Frankenstein. Ese Frankenstein todavía quedan muchos residuos, pero logramos quitar muchos parches, ¿eh? No es cierto, y lo digo con todo respeto a nuestro compañero y amigo Jesús Valencia, que se aprobó el 90% del proyecto. No lo hubiéramos aprobado. El proyecto nos metió en problemas
porque hubo que trabajar muchísimo, porque había muchísimas pero eso ya pasó. inconsistencias, inconstitucionalidades, pero de lo que etcétera. comenta Ahora, Hugo. ciertamente, este proyecto es uno nuevo, la Constitución quedó completamente distinta a lo del proyecto originario del jefe de gobierno de la Ciudad de México. A ver, por favor, diputado Cervera, después la diputada y luego yo. después usted. Regresando al tema de los migrantes, esta es la ciudad más importante de América Latina desde hace 500 años. ¿Por qué nos sorprende que haya migrantes? Y si los 4,000 haitianos reciben asilo, refugio por parte del gobierno federal y quieren venir a la ciudad, pues tendremos que atender el por tema. supuesto, estamos Primera totalmente de cuestión. acuerdo. Hay temas en esta Constitución que les generó pesadillas a muchos y a otros nos generó sueños, ¿no? Y eso está bien, eso es normal. No me parece que haya que desacreditar el documento por esto. Todos contribuyeron de alguna manera y lo que es más importante es que ninguna de las fuerzas políticas aquí representadas por sí misma pudo imponer una posición. Entonces, lo que se quitó con el consenso de más de una fuerza política. Y lo que se puso con el consenso de más de una fuerza política. Asumirse aquí como el gran ganador o el gran perdedor respecto a la Constitución, pues no tiene ningún sentido. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos es un instrumento que ahora nos toca, en nuestra calidad de constituyentes, pues estar atentos a qué sucede en la legislación secundaria, porque también estas mismas fuerzas políticas están representadas en la Asamblea Legislativa, que va a empezar a trabajar, y el Congreso local eventualmente trabajará la mayor parte de esta legislación. Muy bien, entonces nos quedan 4 minutos, entonces podemos perfectamente ir con la diputada, que tenemos tiempecito. Coincido plenamente en que esta Ciudad de México recibe a mexicanos y a extranjeros. Por ello, era muy importante contener muchas de las propuestas que inicialmente se presentaron para esta Constitución, porque recuerdo una de ellas que era la ciudadanía universal, que era algo que complicaba y que debemos de reconocer que hubo un gran trabajo político en el Partido Revolucionario Institucional, donde nosotros siempre tuvimos el apoyo, el respaldo y la orientación del doctor César Camacho. Pudimos estar con todas las diferentes expresiones haciendo consensos y también tuvimos la oportunidad de rectificar en algunas de nuestras posiciones, porque para que se aprobara cada uno de estos artículos debiéramos de tener las 2/3 partes, y eso habla del ejercicio permanente de diálogo, y que en este Parlamento abierto tuvimos la oportunidad de recibir también opiniones de expertos y a la ciudadanía. Pero sí me llamó mucho la atención porque después, no sé si ustedes lo habrán identificado, encontramos que hay mucha crítica y mucho cuestionamiento a lo que se redactó en la Constitución por muchos especialistas. Y a mí me queda la duda, porque nunca presentaron ninguna propuesta para que nosotros la hubiéramos discutido y aprobado. Yo creo que se presentaron muchas propuestas. A mí me parece que hay que rescatar siempre que logramos hacer política, que es cosa que a veces no podemos hacer aquí. Y esto es un valor que hace que la Constitución sea de todos. Por otra parte, también creo, y ayer hubo por ahí una encuesta en donde un porcentaje altísimo de la ciudadanía ni sabe ni le importa. Bueno, recordemos que participó el 28% del padrón electoral en esta ciudad. Ese es un reto bien importante para todos. Por supuesto, me parece que nosotros, como constituyentes, debemos seguir, aunque ya la Asamblea Constituyente feneció, sí debemos seguir pendientes y sobre todo en la siguiente etapa. Esto no es 100% del gusto, creo que de nadie inclusive, pero ese es el resultado de un ejercicio político, y la siguiente etapa es que los ciudadanos la conozcan y busquen cómo hacerla propia y cómo aprovechar una serie muy importante de elementos que ahora aquí se están abriendo para la participación ciudadana. En la siguiente parte de este análisis, de esta mesa, a mí me gustaría dejar esto planteado para retomar. Las constituciones generan leyes reglamentarias y las leyes reglamentarias, reglamentos específicos. Es una escalera, un gran paraguas que va yéndose hacia abajo. Hoy nosotros tenemos una cantidad de reglamentos en la Ciudad de México que fueron hechos
con base en la Constitución que regía, que es la Constitución del 17, y en otras etapas, en una cosa amorfa y rara que se llamaba el Estatuto de Gobierno. Vamos a tener que cambiar todos los reglamentos de la ciudad, absolutamente todos, para que estén de acuerdo con esto, o no hacerlos de idea de nuevo, pero sí rehacerlos, retocarlos, modificarlos, quitarlos, para que todo se parezca a esta. Queda una gran tarea. Yo les digo una cosa, a mí de la ciudad me encanta todo, todo. A mí la Ciudad de México, entre otras cosas, me ha dado mi profesión, mi familia, mi asiento, mi cultura, mi tradición, mi casa y hasta el premio Ciudad de México. Hasta eso me ha dado. Pero lo que sí no soporto es el rosa mexicano. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Viernes a viernes, cada semana, justamente a las 8:30 de la mañana del viernes, Radio Universidad transmite la bien conocida voz de la gran doctora Patricia Galeana en su emisión llamada Fragmentos de nuestra historia o Tiempos de nuestra historia, diciendo, conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente y a hacerlo mejor. Eso dice doña Patricia Galeana, maestra en historia, que ha sido la directora general del Archivo General de la Nación. Pues en temas de nuestra historia, la maestra Patricia Galeana, la doctora, maestra en historia y hasta el doctorado en historia, se ha especializado en la figura de don Benito Juárez, en estudiar perfectamente bien los detalles de la frustrada empresa de Maximiliano de Habsburgo. Y en ese programa de la maestra Patricia Galeana se ha puesto de manifiesto cómo los hombres que han hecho nuestra historia, y para remitirnos aquí desde el Congreso al tema que hemos venido queriendo sintetizar y explicar e ilustrar para usted e interesarlo, sobre todo interesarlo en querer saber más de cómo se ha fraguado nuestra Constitución en este 2017, en que se cumplen 100 años de su promulgación. 100 años tiene nuestra Constitución. Su primera enmienda la ocurrió por allá de 18 años después de expedida. Y todo sabe por qué, la lucha por la tierra. La tierra ha sido en este país, en México, una gran batalla, un gran despojo, una gran necesidad, un gran acaparamiento, hasta por extranjeros llegaron a tener norteamericanos. Recuerdo el famosísimo latifundio de Palomas, creo que en Coahuila, en un estado norteño. Pero muchos norteamericanos se hicieron de extensiones riquísimas, miles y miles y miles de hectáreas. Algunos los tenían con ganado y sembríos y sembradíos y grandes cosechas, la tierra. Mientras muchos naturales, muchos oriundos, muchos mexicanos carecían de un trozo de tierra para medio cultivarla y poder medio subsistir, porque ese es el gran problema también, ese fraccionamiento que se hizo de la tierra con la mejor intención del general Cárdenas ya en el año de su sexenio, que fue de 34 a 40, y decidió repartir la tierra. Se cumplía así uno de los grandes postulados y ambiciones y aspiraciones y sueños de la Revolución Mexicana, pero también quedaban muchas cosas, había costado mucha sangre. Los hombres que habían llegado con grandes ideales, con elevadas intenciones, animados de un espíritu de redención, de sacrificio, de autoinmolarse si fuera necesario, con tal de ver que sus compañeros de lucha, los de su clase, los mismos campesinos vestidos de manta y guarache, pero recios, con sus sombreros, que me describe Jesús Otelo Inclán en Raíz y Razón de Zapata, cómo iban y cómo son constantes y permanentes y necios y tercos y porfiados con su razón, por su razón. Y por eso el plan de Ayala, y por eso luchar por sus tierras, al coste que fuere.
necesitaban la tierra. Y no para ellos a su vez tornarse latifundistas y ellos a su vez tornarse explotadores de sus hermanos de clase, de sus compañeros de tierra, de sus paisanos, de los que hasta familiares. Entonces, esas ambiciones también dieron al traste y la incomprensión, porque ya llegados, eso sí, algunos hombres al poder quisieron negar, pretendieron rechazar, hicieron a un lado promesas, ilusiones, anhelos, se mofaron, o los olvidaron, o los soslayaron, o dijeron desde arriba, ya no. Y también se reconoce, por ejemplo, en este libro que escribió un gran constituyente como fue Juan de Dios Bojorquez, la importancia que tuvo don Francisco I. Madero. Jamás entendieron sus enemigos aquellos que era un hombre que iba a transformar a este país. Fue un hombre que proyectó la sucesión presidencial en 1910 y en el Plan de San Luis, lo que logró de transformarse en el gran movimiento armado al no cumplirse, al golpe de Victoriano Huerta, al asesinato del propio Madero y Pino Suárez, y el país se convulsiona, y en 1913 la decena trágica, y otra vez a las armas, y otra vez la lucha entre hermanos. Entonces surge Venustiano Carranza con su ejército constitucionalista, y de ahí arranca un camino nuevo. Los hombres todos los días emprenden nuevos caminos, nuevas empresas. Ahí don Venustiano Carranza formula el plan de Guadalupe, y dice, vámonos a desconocer a este usurpador Victoriano Huerta. ¿Qué de contrastes, qué de riquezas tiene nuestra historia? ¿Cómo no leer el Plan de San Luis? ¿Cómo no leer la sucesión presidencial? ¿Cómo no interesarse cada vez más como Patricia Galeana, que nos deleita viernes a viernes en páginas de nuestra historia? Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Eso que dije yo de que el rosa y todo eso era simplemente una provocación y no tenía nada que ver si alguna persona aquí usted la ve vestida de rosa. Eso no era por provocar. Pero debemos convenir en una cosa. Usted se ve muy bien así, pero los taxis como que no, el pinky friendly. Es cuestión cultural. Bueno, estábamos Tampoco pendientes. lo vamos a meter en la Constitución. Estábamos pendientes. A eso en algunos momentos alguien quiso meter. No el color de los taxis, pero cuestiones tan triviales. Minucias, ¿no? Se le quitaron las minucias. Pues hay cosas aquí en la Constitución que no debieran de Yo estar. no alcancé a revisarla ya la forma definitiva y con esto le doy la palabra a usted, diputado. Pero ¿es cierto que permanece o fue retirado el derecho a la plena y disfrutable y gozosa y orgasmática sexualidad de todos los habitantes de la ciudad? Afortunadamente sí, porque pues iba a estar ¿Cómo lo iban a garantizar? No, ¿y cómo lo ibas a frente a quién te ibas a quejar, no? En fin, esa no era parte de la Constitución política. Juzgados de tutela para la reclamación de las observaciones a los derechos humanos, pero Bueno, hubiésemos eso es tenido otra que hacer cosa, algo ¿no? similar y estaba muy Hay derechos complicado. humanos y derechos. Claro. Pero, por favor, diputado. Sí, yo señalaba que esta Constitución establece principios y esa será la cuestión que se irá dirimiendo en las leyes secundarias y en la interpretación que de esas leyes hagan los tribunales competentes, que habrá asuntos que se vayan a controversia constitucional, asuntos que se vayan a acción de inconstitucionalidad o ley de amparo para una efectiva garantía de los derechos fundamentales. Retomo el asunto de los migrantes, ¿sí? Pues los migrantes no es ningún problema para la Ciudad de México. Traemos una historia solidaria, Lázaro Cárdenas con los refugiados españoles, el conflicto guatemalteco, todos los refugiados que en la frontera sur de nuestro país que tuvieron asilo político, ¿sí? El legado que dejó el licenciado Bosques en el apoyo a refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos una tradición solidaria que no nos puede dejar un dejo de señalar que es una cuestión de competencia, si es federal o estatal. El principio de la Constitución establece a la dignidad humana como base de toda la actuación del gobierno. Ya habrá después una discusión si compete a la Ciudad de México o al gobierno federal atacar o atender el problema de la migración ilegal. Pero el principio básico es el respeto a la dignidad. Ahí no hay problema. Yo creo que las leyes secundarias tendrán que dar un marco operativo para hacer funcional y exigible este principio, atendiendo a la dignidad de todas las personas. ¿Hay cosas pendientes en la Constitución? Sí,
hay cosas que se van a dirimir en cómo se reglamenta. Nosotros esperamos que sea un principio proactiva de los legisladores, que le den un sustento viable, que den los procedimientos asequibles a cualquier ciudadano, sea de la ciudad o fuera de la ciudad, pero pisando territorio de la Ciudad de México, que se garantice plenamente sus derechos. Ese es un reto que viene y es un reto que nos va a revisar este federalismo a veces tan absurdo que tenemos, que las autoridades se pelotean los problemas en lugar de resolverlos. Queda pendiente todo esto. Yo abono a que los legisladores locales, que ahora tienen esa tarea, ejecuten una buena ley. En puerta está la ley electoral. Esperamos una buena ley electoral para la elección de 2018. Eso que usted decía hace un momento, bueno, tendríamos nada más que voltear a ver, ahí está, y acá está también, ahí está el escudo de este país. Ese escudo es el producto de la migración. Las tribus que llegaron aquí buscando un águila y una víbora, andaban de un lado para otro, eran migrantes, venían de no se sabe dónde, habían pasado por no se sabe qué otros lugares más, los habían corrido de todos lados, los echaron de Azcapotzalco, los echaron de Cuicuilco, y finalmente vinieron y llegaron acá y fundaron una ciudad que llegó a ser en su tiempo una gran ciudad. No es esta ciudad, es otra, una que desapareció. ¿No? Poder destacar que realmente el tema de la Constitución es muy relevante. Una revolución de derechos trae esta Constitución. No todo el mundo estuvimos de acuerdo en muchos derechos consagrados ahí, básicamente por posición ideológica, pero nadie nos va a poder decir que fuimos excluidos. En el caso, por ejemplo, de nosotros, logramos incorporar los derechos de minorías religiosas al texto constitucional. Vuelvo a insistir, son posiciones que se fueron tomando y fuimos construyendo un cuerpo legal donde cada quien pudiera ir encontrando sus propios espacios. No todo se logró en el caso de nosotros, pero sí tenemos que decir de manera muy clara y dar un reconocimiento, porque fue un trabajo muy arduo. Hay cosas muy importantes que se lograron en la Constitución política. Quiero mencionar algunos. Todo el tema que tiene que ver con el sistema de corrupción es completamente distinto. Sí. Tiene mucho más viabilidad lo que nosotros estamos pensando en esta Constitución. Los mecanismos de participación democrática tan mal legislados a nivel federal, esta Constitución trae una claridad que nos da para soñar, como decía aquí el diputado Cervera, ¿no? La participación ciudadana a través de mecanismos de participación, como la posibilidad de la revocación del mandato, es muy importante. No dimos algunos pasos a cambiar el régimen político, pero sí dimos otros pasos. 33 diputados plurinominales que van a otorgar finalmente al Congreso, al primer Congreso de la ciudad, y 33 uninominales o de mayoría relativa, que van a otorgar mayor peso a la real votación que se tiene en los partidos políticos aquí en la ciudad. Muchísimas cosas que de verdad son de destacar de esta Constitución, que hoy queda justamente la gran obligación de publicitarla. Hace falta un pendiente aquí que nosotros lo acabamos de presentar el día de mañana. Sí. Hay que reformar el 122 constitucional. Sí. Ya quedó en desuso. Tenemos que ir a avanzar a esta reforma, y esa reforma se tiene que hacer aquí, así como el tema del fondo de capitalidad y así como todavía alguna legislación que sigue siendo facultad del Congreso de Gobierno. Hay un tema que yo quisiera comentar respecto a los avances de la Constitución, porque aunque hay muchas cosas que son de la cuestión general, como acababa de dejar sentado con el tema de la migración, otro asunto muy importante es el de las alcaldías. Hoy en día un delegado político no tiene pues ni chequera. Aún permaneciendo en la ciudad como un gobierno central, los delegados ya no serán delegados, serán alcaldes, tendrán un consejo, no serán ellos solos, y tendrán una serie de facultades exclusivas que hasta hoy no tienen. Hoy en día, ciudadana. Y los delegados, y habrá exactamente una silla ciudadana, tanto en el consejo de la alcaldía como en el Cabildo de la Ciudad de México. Esos instrumentos de participación ciudadana son los que ahí están y que tenemos el gran reto de darlos a conocer para que sea universal la posibilidad de participar en esos mecanismos de participación ciudadana y no de una manera patrimonialista como muchas veces sucede en esta ciudad. Son elementos fundamentales muy importantes. Muy bien, diputado, por favor, y después usted. Me voy a referir muy brevemente a cuando se habla de que no se consigue, o sea la modificación al proyecto de constitución fue prácticamente al 100%. Prácticamente todos los derechos que fueron consagrados en el proyecto están en la Constitución. Al contrario, fueron retirados otros derechos que, nos guste o no,
son derechos que creo que debieron haberse permanecido ahí. No fueron retirados. Si se les modificó por técnica jurídica, si se les modificó por otra circunstancia, estoy de acuerdo. Para eso era el constituyente. Pero quien hizo ese proyecto no fue una persona. Es descalificar a un grupo de expertos que los que estamos aquí sabemos, no podemos descalificar a Juan Ramón de la Fuente, por lo menos yo no lo haría. No podemos descalificar al propio Porfirio Muñoz Ledo, a la ministra Cordero, a la propia Clara Hussitman. O sea, no estamos descalificando, pero no fue su proyecto lo que se aprobó. No estamos hablando de una persona, era un proyecto, y qué bueno que se trabajó y qué bueno que lo hicimos. Pero yo, no me para referir a mis dos queridos amigos diputados, que además tengo la oportunidad de haber trabajado mucho tiempo con ellos y sigo trabajando además. Yo quisiera comentar el tema del Poder Judicial, muy brevemente. Yo creo que lo que se logró en el Poder Judicial, de quitarle esa unipersonalidad al sistema judicial de la ciudad, es muy importante. En vez de que haya un presidente casi honorario por los siglos de los siglos, ahora va a ser un presidente del Tribunal Superior de Justicia únicamente por un año. Y tampoco además, de que se haga un trabajo porque un año no recaerá en la misma persona el presidente del Consejo de la Judicatura con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es un avance muy grande en la Ciudad de México y no tiene comparación en ninguna parte del país, ni siquiera con el Poder Judicial Federal. De tal manera que yo quisiera que eso es decir que ese es uno de los grandes avances que tiene esta Constitución, y tan les preocupa que ya están queriendo meter una controversia constitucional, especialmente el Tribunal Superior de Justicia y algunos diputados constitucionales. Se creó la Sala Constitucional. Bueno, yo Muy quiero bien, mencionar que diputada, nos queda 2 minutitos, así que usted puede avanzar. Es un documento perfectible que no podemos restarle la importancia y el gran consenso democrático y parlamentario que tuvo. Yo creo que la etapa a la que corresponde la armonización de las leyes, la armonización de los reglamentos, pero lo más importante, hacer del conocimiento de la ciudadanía, como lo acaba de expresar Cecilia con la cuestión de las alcaldías, el cambio de la reforma que va a haber en 2018, lo que acaba de mencionar Jesús, el Poder Judicial. Yo creo que tenemos todo el consenso, pero lo más importante, ¿cómo van a conocer los ciudadanos, hacer una campaña, un desdoblamiento de la misma, para que realmente yo me identifique con los derechos que hoy tengo, que van a ser constitucionales, cuáles van a ser también mis obligaciones como ciudadana en mi demarcación, ahora en mis alcaldías? Yo creo que es un ejercicio muy importante, el documento ya está, y reitero, es perfectible, es un gran consenso político de todas y de todos los grupos parlamentarios. Yo creo que la labor de divulgación de la Constitución, permíteme un segundo, es muy importante. Parte de esa labor de divulgación es este programa, y si en un minuto el diputado Cervera empieza, cuando regresemos de la pausa, le doy la palabra para que abunde en todo lo que necesite decir. Está bien. Yo lo único que quiero decir es, hay dos cosas muy importantes para la ciudadanía, lo comentó la diputada Romero. El tema de las alcaldías es una modificación sustantiva a la forma de gobernar en la ciudad. Ahí hubo posibilidad de darle todavía más presencia a la ciudadanía, se decidió no hacerlo, ocurrirá tarde o temprano, va a tener que tener mejores circunstancias. Y el otro tema que me parece muy relevante es el tema de planeación, porque le mete a la ciudad un horizonte de certidumbre muy importante. En la medida en que contemos con planes de largo plazo, la posibilidad de los gobiernos de moverse ignorando esos plazos, esas propuestas de planeación, va a ser cada vez más difícil. Entonces, creo que acompañado con los temas de participación ciudadana, la silla vacía, cuando la propusimos esa era la lógica, pero hay un tema transversal prácticamente en toda la Constitución, que es el tema de la participación y de la consulta a la ciudadanía, que me parece que son cambios radicales del estilo, respecto al estilo de gobierno que venía sufriendo la ciudad. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la siguiente etapa final, la última del programa, y para que empecemos, empieza usted de nuevo y luego le damos toda la vuelta y luego ya, y luego ya. Ahorita volvemos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que buscan expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017.
Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, pues ya ha escuchado usted todos estos puntos de vista. A mí me queda muy claro que hubo un gran ejercicio de profesionalismo político en la confección de los documentos, desde su origen hasta su transformación, hasta su consagración ya en el texto definitivo, su promulgación, y que las cosas, como toda la vida, pueden cambiar, se pueden mejorar, se tienen que adaptar, vienen los cambios reglamentarios. Y yo dije al principio, vivimos 500 años sin Constitución. Los próximos 500 viviremos mejor con Constitución. ¿Es necesaria una Constitución para vivir bien? Usted principia y después nos vamos. Por supuesto que es necesaria, y además es una aspiración que estuvo largamente expresada en esta ciudad en distintos momentos de su historia. Los ciudadanos en la Ciudad de México, hasta esta Constitución, pues éramos ciudadanos de segunda en este país, siendo la capital de la República. Creo que esta aspiración no se logró completamente. Por ejemplo, no se le reconoce a la Ciudad de México su calidad de entidad soberana, por una discusión decimonónica, que ya a estas alturas de la vida democrática de este país simplemente no tiene ni siquiera sentido planteársela, que es la coexistencia de dos poderes de signo ideológico distintos en un mismo espacio. Eso era el siglo XIX, era la época de las sazonadas, era la época de los golpes de estados, de los cambios de un presidente de una facción a otra. Eso ya no existe. Y fue el argumento, uno de los argumentos principales para no reconocerle a la ciudad la soberanía. El otro tema que me parece muy importante de cara al futuro es que la ciudad había venido conquistando una serie de derechos, pero esos derechos estaban prácticamente sostenidos de artilugios jurídicos. Hoy hay una Constitución que dice estos son los derechos y están firmes. Entonces, creo que sí vamos a vivir mejor. Desde luego, es una Constitución como acostumbramos en México, que será modificada en su momento seguramente, pero lo más importante es que dejamos un buen punto de partida, me parece, y ese punto de partida debe ser aprovechado en las subsecuentes generaciones. Por favor, diputada, después usted y luego los señores. Bueno, me sumo al reconocimiento de los derechos que estaban reconocidos, algunos de ellos y que hoy quedan plasmados y garantizados, y que es importante que los ciudadanos lo conozcan. Y bueno, en el aspecto también quiero abordar el aspecto educativo, que se sigue garantizando una educación, como lo marca el artículo 3º constitucional, gratuita, obligatoria, laica y, ¿por qué no?, de calidad, para todos los niveles educativos de esta ciudad, y la educación también bilingüe y para los pueblos originarios, y educación para las personas con discapacidad, que también fue un gran consenso y que yo, por mi origen de maestra, pues para mí es una prioridad, y garantizarle y darle certeza a todos los ciudadanos de esta gran Ciudad de México. Muchas gracias, diputada. Una de las cuestiones que me gustaría destacar de esta Constitución, considerando que para la ciudadanía es muy importante saber que sus servidores públicos van a responder cuando defrauden la confianza, comentar que queda establecido en el juicio político un término de 30 días para que se pueda substanciar, garantizando siempre ese derecho de audiencia que tienen, y que por aquellos que tengan un mal manejo, que violen la Constitución o simplemente hagan un mal uso de los recursos, serán sujetos de un juicio político que los puede inhabilitar y destituir. Normalmente se quejan porque dicen que hay muchos procedimientos iniciados y que estos se quedan ahí perennemente. Hoy el Congreso local va a tener 30 días para substanciarlo, y será un procedimiento que le dará certeza para que aquellos que cumplen una función irregular pues tengan una sanción ejemplar. Perfecto. Un elemento a considerar dentro de los avances en la Constitución es la creación del Instituto de Defensoría Pública. Y eso es algo que va a ayudar al ciudadano que no tiene quien lo apoye, quien lo defienda. ¿Quién nos va a defender? Ahora va a haber un instituto que va a garantizar la mejor calidad de defensoría
para los ciudadanos que no tienen posibilidad de gastar inmensas cantidades de dinero que hoy en día cualquier materia, cobran. penal, administrativo, el que sea. Es un instituto que va a tener formalmente la obligación de defender a los ciudadanos que no tienen quien los defienda, y ese es un tema muy importante. Claro. Y el otro asunto sobre la cuestión de si una constitución va a hacer que vivamos mejor, no. Es muy importante, es necesario, es un marco normativo, pero quien va a hacer que vivamos mejor son las autoridades, son los gobernantes, son los responsables de poner en práctica esta Constitución. Al final somos los hombres y las mujeres los que a la hora de considerar estos elementos plasmados en la Constitución podamos hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor. Esto no se da por decreto. No con haber promulgado una Constitución, los ciudadanos de la Ciudad de México vamos a vivir mejor, sobre todo aquellos más desprotegidos. No lo van a hacer, pero hay elementos que responsabilizan y corresponsabilizan a todos los que aquí vivimos para que lo bueno de aquí pueda salir y lo no tan bueno puede irse modificando. Muchas gracias. Por favor, diputado. Atendiendo que hace un rato decían que si hay una encuesta donde la gente no conoce la Constitución, yo creo que se mejoró muchísimo con el Constituyente, hubo muchísima difusión. Yo vi una que el 80% conoce o supo que se estaba haciendo una Constitución, no conoce el contenido y reconoce que no necesariamente la Constitución, dice algún estudio que leí hoy justamente, no necesariamente le va a cambiar su forma de vida o su nivel de vida. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, es un paso importante que tenemos que hacer, porque más allá, efectivamente, de las diferencias ideológicas, hay muchos derechos. Yo creo que el 70-80% de los derechos que ahí se establecieron fueron votados casi por unanimidad, la gran mayoría. Entonces, en esos que coincidimos, yo creo que tenemos que hacer una gran tarea de difusión, una gran tarea de darlo a conocer a la ciudadanía, y poco a poco la gente se va a dar cuenta como si hay algunos de esos derechos que les va a ir cambiando su forma de vida, su nivel de vida, o va a regularizar la forma de vida que actualmente tienen. Por ejemplo, y ahí concluyo, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, eso no estaba de origen, el derecho al trabajo no asalariado, a eso me refiero, no asalariado, ese derecho al trabajo, ahora la gente ya está consagrado ahí, y es un derecho exigible y que puede no ser necesariamente sancionado de facto como es ahora. Muy bien. Por favor, diputado Romero, y terminamos con usted, diputado Flores. Yo creo que hay que ser congruentes porque el proceso de Parlamento abierto dejó enseñanza a los diputados que designó la Cámara de Diputados y traen un aprendizaje que espero se refleje aquí en la Cámara Federal. ¿Por qué? Porque se habla de la mayoría de edad cuando fueron parte del desconocimiento de esa mayoría de edad al imponer 40 diputados constituyentes. Pero pese a eso hay una Constitución que obliga y va a ser reglamentada a partir de 2018. ¿Qué nos exige? Congruencia. Se reconoce que las alcaldías están limitadas porque así se estableció en la reforma política de la Ciudad de México en diciembre del año pasado. O sea, no se reconoció que se acotaba la función administrativa de las alcaldías, a pesar de que se observó durante la discusión de esta reforma político-electoral. Qué bueno que hay un aprendizaje, qué bueno que se retoman las buenas prácticas de Parlamento abierto, y esperemos que estos diputados constituyentes designados por la Cámara retomen estos principios para impulsar de nueva cuenta una actividad legislativa que nos lleve a una república más democrática. Muchas gracias. Por favor. Quisiera yo destacar otras cosas bien importantes del texto constitucional de aquí de la Ciudad de México. El proyecto original no traía un reconocimiento a la propiedad privada. Imagínense, dicen que no cambió. Bueno, hoy lo traí claramente explicitado. Pero por otro lado, le cerramos el paso a la privatización del agua. En la Constitución se quedó que no se va a privatizar el agua. La verdad es que hubo muchos debates, muchas cosas muy interesantes que hoy nos permite asegurar. Yo no sé si esta Constitución vaya a vivir 500 años. Ojalá y no, porque tiene que ser reformada de acuerdo a nuestra tradición jurídica constitucional. Lo cierto es que a mí me parece que es un gran punto de inicio para el ordenamiento legal de la ciudad capital. Estamos bien contentos por las cosas que pasaron, también tenemos muchos retos por las que no pasaron, se sigue debatiendo muchos si 40 fueron espurios y 60 no, bueno, pues nos da un poquito de risa, nada nos hubiera dado más gusto que aquí el compañero Juan Tenorio, que Vidal y Arenas hubieran estado en los debates,
porque sus sillas quedaron vacías. Había compañeros de Morena que no se presentaron a debatir. Hay compañeros de Morena que nunca se subieron a tribuna, que no presentaron una iniciativa, que no presentaron una reserva. Nos hubiera dado mucho gusto que esas sillas que quedaron vacías ahí fueran tomadas por diputados de Morena que sabíamos que iban a hacer un gran papel. Yo concluyo con esto. El tema del fuero. Bueno, pues ya acaba de haber un gran reto aquí del diputado, pues quitémonos el fuero. No va a poder funcionar el fuero que quitamos en la Constitución de la Ciudad de México, pero para todos los funcionarios, no hubo recato. Ojalá ese mismo espíritu que privó en el constituyente de la Ciudad de México prive aquí. Nosotros estamos muy contentos que se haya aprobado eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos, pues ahí está el gran reto. Si estuvimos representados todos, pues quitémonos el fuero de una vez y empecemos por casa. Y ahí está el ejemplo. Agenda el tema. ¿Está de acuerdo Cecilia y la diputada? El ejemplo, El debate lo vamos a Agenda el tema. nacional. Eso fue lo que Agenda el tema y se discute. El tema está ¿Usted está de acuerdo, agendado. diputada, que se quite el fuero? Fue la primera iniciativa que propusimos. El tema está agendado. La tuvimos que retirar y volver a incorporar después. El tema está agendado. Ojalá que los diputados de Morena aprueben por quitarse. El problema no es el fuero, el problema es el procedimiento. La comisión jurisdiccional está controlada por una mayoría, por eso no hay ningún juicio político. Por eso hay Yo iba a decir cosas que perfeccionarlo. iba a decir cosas que a mí no me tocan, porque yo aquí nomás soy el conductor. Ahorita que terminemos les digo lo que pienso, pero ahorita lo único que les puedo decir es que ha sido muy enriquecedora su participación. Muchas de las cosas que quizás parte de nuestra audiencia no sabía, ahora ya las escuchó, ya quizás esto le haya generado una curiosidad. Ampliamos sus dudas. Y por lo pronto Muy interesante. vale la pena revisarla, leerla. No la lea usted como si fuera una novela o como si fuera un libro de entretenimiento. Véala usted como un documento que tiene que ver con su vida, con sus derechos. Ahí usted va a encontrar el retrato de su propia existencia en una ciudad tan compleja y tan hermosamente monstruosa como esta. Porque estamos de acuerdo que esta ciudad cada día es el monstruo más adorable que hemos conocido. Muchas gracias.